Muy buenas noches, queridos amigos de Top Policial. Soy Carlos Collao, soy comisario en retiro de la Policía de Investigaciones y quiero invitarlos a nuestro programa de hoy. Vamos a trabajar hoy día desde un punto de vista distinto, con un programa específico que se llama Top Policial Retro. Todos los fines de semana, los días jueves, perdón, vamos a estar aquí presentes algunos de los panelistas de nuestro programa especial. Va a estar Margarita Rojo hablando de un tema, Donaldo Duque o incluso Claudio, que es el conductor de nuestro espacio, tratando algún tema de nuestro interés para que ustedes lo conozcan en profundidad. En este caso, vamos a recordar hoy día un homicidio brutal que ocurrió hace 28 años atrás. Una madrugada del día 30 de diciembre del año 92, Víctor Zamorano Jones fue brutalmente asesinado por Cupertino Andaur, un delincuente muy avesado, un monrero, estas personas que se introducen al interior de las casas a robar las especies que se encuentran ahí adentro, pero que terminó dándole muerte en una forma muy violenta a este pequeño, de 9 años. Pero para entrar en detalle y en materia de este escabroso caso, tengo una invitada muy especial, una funcionaria policial de mucha experiencia, que trabajó muchos años en la Brigada de Homicidio, en la Brigada de Asalto, en el Departamento de Asesoría Técnica Institucional, y que conformó el grupo de investigación de la Brigada de Homicidio de este caso. Quiero dejar con ustedes a la señora Sandra Fuentealba. ¿Cómo está, señora Hola, Sandra? Muy buenas hola, noches. buenas noches. Qué Em, bueno, qué agrado tenerla aquí, Sandrita, para que abramos los fuegos con este caso tan especial y tan escabroso. sí, me da un pena, fíjate, de rememorar ese caso que fue tan trágico y para mí, porque el niño tenía la misma edad de mi hijo en ese tiempo, de mi hijo Maximiliano. Y es una pena lo trágico. Mm. Sandrita, quiero interrumpirte un poquito porque quiero, antes de irnos directamente al caso, me gustaría saber me gustaría que la gente te conozca un poquito, porque obviamente tú eres una funcionaria en retiro de la institución, pero ¿cuántos años estuviste trabajando en la institución? ¿Cuántos años serviste en la institución? 25 años, 25 años. sí. Soy de la ¿Cuántos? promoción, orgullosa porque soy de la promoción del director general de Mm. don, del director don señor Espinosa. Fuiste compañera de promoción del señor Espinosa. O Sí, sea, estamos hablando de que la última persona que queda ya activo en la institución es el actual director. O sea, sí. obviamente estamos hablando de una gente de una tremenda experiencia en la institución. Ahora, antes de seguir, también quiero recordarles que en este momento estamos en vivo en YouTube. Pueden hacernos alguna consulta, pueden preguntar lo que ustedes gusten. Obviamente que les pedimos disculpas de antemano si cometemos algún error, pero estamos en vivo y las cosas en vivo a veces no funcionan como uno quiere. Así que, por favor, síganos en nuestro programa, síganos, activen la campanilla también, para que cada una de nuestras actividades se les comunique con antelación y que ustedes puedan estar al tanto de lo que nuestro canal está haciendo. Sandrita, después de todos estos años trabajando en la Brigada de Homicidio, te topaste con muchos delitos escabrosos, pero ¿alguno como este? No, creo que los delitos de menores, y aparte de eso, porque aparte del homicidio, la violación, o sea, fue con tantos agravantes, o sea, fue muy escabroso, fue terrible, ese homicidio fue terrible. Eh, Ahora, Sandrita, quiero que hagamos un barrido un poquito relativamente ordenado de lo que pasó ese día. Usted estaba de turno. ¿A qué hora reciben el llamado telefónico de Carabineros? Que normalmente en esa época Carabineros eran las personas que nos comunican la concurrencia o la existencia de un sitio de suceso. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó en ese día? bueno, ese día nosotros estamos muy contentos porque ya estamos como saliendo invictos. No teníamos homicidio porque sí, hay muertes, porque nosotros se supone que la brigada de homicidio va a toda muerte sospechosa, ¿ya? Donde no hay un certificado de defunción otorgado por algún médico. Entonces, no había ningún homicidio, así que estábamos invictos, estábamos felices, ya a 5 minutos de salir del turno,
y recibimos la llamada. Fue un sitio de suceso diferente porque no, la víctima no estaba en el sitio del suceso. La víctima estaba en una clínica, estaba en la clínica alemana porque sus padres, en la desesperación de ayudarlo, de pensar de que pudiera salvarlo, lo llevaron a la clínica alemana. Así que Exacto. nosotros O sea, llegamos tenemos al que lugar. recordar. Espera, porque para que vayamos desarrollando el tema. Tenemos que recordar que el papá de Víctor Zamorano también era un connotado doctor. Él era director técnico de la clínica Las Lilas en ese momento, cuando ocurrió todo esto, y cuando se encuentra, porque fue el hermano mayor de Víctor el que se encontró con el cuerpo de su hermano ahí, y efectivamente, como tú dices, lo trasladan a la clínica alemana para intentar salvarle la vida y poder ver qué es lo que había ocurrido con su hijo. Es ahí donde los facultativos les dan esta tremenda noticia de que estaba fallecido. ¿Tú tienes algún detalle de eso? ¿Cómo fue lo que ocurrió ahí cuando le comunican al papá el estado de su hijo? Bueno, cuando les comunican a ellos, el doctor le dice, tengo dos noticias, una horrible y una peor. Dice, su hijo falleció. Y la más mala es que su hijo lo mataron. Y en ese momento ellos recuerdan que vinieron todos acompañaron al niño en la ambulancia, o sea, su hijo, la mamá, el hermano, y en la casa se quedó la niñita, la menor, la hijita menor, y se acordaron de que quedó sola. Así que con todo el dolor, dice que ellos ni siquiera alcanzaron a llorar, no tuvieron pena, lo único que se acordaron de que la niña estaba sola y que el homicida podía aún estar en la casa. Así que ellos corrieron nuevamente a la casa. Qué terrible. Y se dieron cuenta cuando llegaron a la casa que había una mano marcada con sangre en la puerta de la niña. O sea, tú dices que cuando una vez que ocurre todo esto, hay una mano ensangrentada, hay una mano que está ahí, demostración de que esa persona, el homicida, la persona que hasta ese momento no era conocido, llegó hasta incluso a las dependencias donde estaba durmiendo la hija menor. Sí, Esa Lolita era más pequeña más que pequeña, más pequeña. Después cuando ustedes llegan al sitio del suceso, obviamente que ya estaba Carabinero, ¿hubo una cobertura mediática en esa época, así como lo que conocemos hoy? Hubo una cobertura mediática y hubo tanta especulación, porque lamentablemente, como hubo un veto para no informar, y como no se podía informar, entonces fue peor. La especulación creció. Mm. Todo el mundo decía, pero ¿cómo pudieron entrar si habían perros tan grandes? Habían 3 perros, pero Claro. claro, uno era tan viejo que tú le podías, lo soplabas y el perro se caía. El otro era un nuevito que tú le hacías así y el perro jugaba contigo. Decían, tienen cercos, porque claro, era una mansión, era inmensa, pero eran cercos vivos, ¿ya? Mm. Tenían una alarma, sí, pero la alarma no estaba instalada. La alarma ella incluso hasta el día de hoy, la señora Karen, porque yo la entrevisté, me tocó entrevistarla a mí, ella decía que si había algo en la vida que se iba a toda la vida a arrepentir, porque ella cuando va a poner la alarma se acuerda que su hijo está en una fiesta y era vísperas para el año nuevo, entonces dice, si yo pongo la alarma y la alarma se corta de adentro, mi hijo va a llegar como a las 3 de la mañana y cuando abra la puerta va a sonar y van a despertar los vecinos. Entonces ella dejó la alarma tenía 3 modos, uno verde, uno amarillo y uno rojo. El verde no estaba, las ventanas podían estar abiertas, el amarillo era cuando estaban todas las ventanas cerradas, pero no estaba la alarma instalada. Eso significaba que todas las ventanas estaban cerradas, y en ese modo lo dejó ella, en las ventanas cerradas, que estaban las ventanas cerradas, pero no que iba a sonar. Y eso es lo que ella se arrepiente hasta el día de hoy. Entonces no estaba la alarma. Entonces la gente decía, pero ¿cómo lograron entrar? ¿Cómo lograron entrar?
No, entraron porque no estaban las alarmas puestas. Y cuando Cupertino entra, porque Cupertino al final era un tipo que era ladrón de autos. Sí, Cupertino era un simple ladrón de autos que en uno de estos robos en la guantera se encuentra con un revólver, se hace de este revólver y ahí forma un grupo y busca en una guía telefónica y busca en el domicilio de un doctor y reúne un grupo y con ellos va a saltar. De hecho, antes de cometer el delito, ellos consumen cocaína. Sandrita, ¿Mm? disculpa que te interrumpa, porque antes de llegar a esa parte que están, para ir desarrollando el tema, tenemos que decirle a la gente que este señor Cupertino Andaur, primero estaba haciendo uso de una salida dominical. Él era un avesado, como lo dije al comienzo, un avesado monrero, había visitado, y eso es lo que estaba comentando Sandrita ahora, había visitado ya en 3 oportunidades el lugar, ya había ingresado a la casa. Él ya conocía las dependencias, había tenido contacto directo con los perros que estaban, entre comillas, No, custodiando este inmueble. ¿Cómo? no, él no había entrado a la casa antes. Sí. Fíjate que él hace una declaración en la... Él hace Sí, muchas declaraciones, a pero no ver. es así. Él inventa muchas cosas. Él inventó de joyas, inventó de cosas. De hecho, ahora hasta hay un libro inventó que él estuvo preso con gente ¿cómo se llama? Que les enseñaron a leer de extrema izquierda y no, es que él tiene una imaginación, olvídate. Era mitómano. No, si él era un simple ladrón de auto. Encontró Mira, esta arma, yo te estoy diciendo, oye, me imagino. Mira, porque él yo recibí, yo en mi... nunca estuvo antes ahí. Y es más, ¿sabes tú por qué? Porque él cuando ingresa ni siquiera sabe, porque cuando él ingresa, entra por la ventana del dormitorio y se encuentra con que hay una cama. Mm, Si él hubiera ingresado, hubiera sabido que hay una cama. Él tropieza con esa cama. exacto. Y cuando tropieza con esa cama, el niño despierta, porque él se cae y hace un ruido. Y ahí el niño despierta. Fíjate, Sandrita, que tú estás dando en el clavo y es la idea de que yo tengo de cómo llevar este programa, este retro. Hay mucha información que está en la prensa de muchos delitos y tú lo revisas y obviamente que distan demasiado de la realidad. Y por eso quiero tener a invitados como tú al aire que nos expliquen desde adentro las personas que realmente realizaron la investigación y vayamos develando los mitos de la realidad. Fíjate que hay incluso una entrevista que da este señor Andaur a un medio de comunicación importante y que después incluso la familia de Rodrigo, Víctor, perdón, demanda a este medio de comunicación por las injurias y las calumnias que había manifestado Cupertino Andaur en su entrevista. Entonces eso me hace sentido con lo que tú me dices. Es más, él, él ingresa con uno de sus acompañantes y cuando él se cae, el hombre se devuelve, no lo acompaña, se devuelve al auto, el ¿Mm? acompañante, él comete el delito solo. Sí, eso también lo dice. Sí, eso también lo dice, que él se encuentra con él da unos detalles, yo no sé si sería Todos los interesante. detalles que tú quieras, Ujú. te los digo, los que tú quieras, los detalles que tú quieras. Mira, fíjate que es interesante saber, ya lo posicionamos en el sitio del suceso, ya ha logrado pasar estas barreras, tanto físicas como animales, ya ingresó al lugar, ingresó a los domicilios, ingresó, perdón, al dormitorio, se topó con esta cama, se tropieza y en ese momento se topa infelizmente con Víctor. ¿Qué ocurre? Ya, el niño despierta. Cuando el niño despierta, él pesca la empuñadura de la pistola y le pega en la cabeza, ¿ya? Le pega en la cabeza y lo aturde. Lo aturde y en ese momento él había consumido droga y le viene el instinto más bajo, él lo voltea
y él dice que ahí le vienen los bajos instintos cuando y el niño lo ahoga, lo asfixia con una media cuando está el niño hacia abajo. Y ahí lo viola. Y después, bueno, después que comete todo este acto atroz, él lo da vuelta y lo deja tapado, lo cubre, lo deja cubierto con que se vea la carita, digámoslo, la carita. Y ahí se da cuenta que él se manchó los pantalones y saca un pantalón de los hermanos, porque también hay un cuento también del por qué el niño estaba ahí en esa pieza. También ese es un cuento diferente. ¿Por qué el niño estaba ahí, durmiendo ahí? Porque esa no era la pieza de él. ¿Ya? Esa era la pieza de sus hermanos mayores. Pero había una visita y porque esa visita estaba ocupando el dormitorio del niño y el niño quiso ir a dormir ahí con su hermano, o sea, entonces sus papás le dijeron que tenía que ir a dormir en la pieza de su hermano y no obstante, su hermano se había ido A una fiesta. al sur y él ya podía, porque el invitado ya se había ido, pero él quiso seguir durmiendo en la pieza de su hermano, en la cama del hermano que se había ido al sur. Ok. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando llega de regreso su hermano que estaba en la fiesta, bueno, todo esto Cupertino se cambia el pantalón, saca una radio cassette que habían traído de Estados Unidos, que era una doble casetera que no existían aquí en Chile, saca unas zapatillas, que de eso yo no recuerdo bien, pero saca un par de zapatillas, saca los pantalones, los guarda, los esconde, porque después... Ahora, vamos retomando un poquito el tema. Nos venías contando, la verdad que había gente que estaba desde un inicio de nuestro programa muy pendiente de tu relato, de cómo se encontró este Cupertino Andaur a Víctor, qué fue lo que pasó, que se manchó con sangre, que se cambió los pantalones. En esa parte íbamos, Sandrita. Recuerda, por favor, eso. Y un poquito antes. Sí. Mira, voy a hacer una pequeña acotación. La verdad es que no siempre lo que se dice en la prensa es la verdad. Exacto. ¿Sabes que a veces uno como policía dice, pero qué terrible, cómo se tergiversan las cosas? Bueno, él después se cambia, saca un pantalón, un blue jean de uno de los hermanos del Víctor, y el pantalón que llevaba él hace un lulo, como decíamos nosotros, y lo guarda, lo mete en uno de los árboles que está en el jardín, que era un abeto, que es un árbol muy tupido. Y vuelve al auto, y donde están sus compañeros de fechoría. Y él les dice que cometió ¿cómo se llama? El robo, pero en ningún momento él no les cuenta absolutamente nada de lo que ocurrió adentro. Nada. Ellos se dan cuenta después por las portadas de los diarios, cuando sale la noticia en la prensa, ahí se dan cuenta del homicidio y todo lo que ocurrió. Pero antes no, ellos no saben de lo que pasó, ellos creen que fue un robo nada más. Ellos llegan hasta ahí. Ellos llegan hasta ahí. Ahora, todo este grupo, Sandrita, ¿tú conoces es que ellos estaban todos drogados? Bueno, ellos cuando confiesa esto, el Cupertino, él confiesa de que antes de, todos se drogan antes de, pero solamente entran dos, solamente entra él y otro, el otro se queda en el auto. Perfecto. Ya llegó la brigada de homicidio, empezamos a analizar el sitio del suceso. Las primeras diligencias que realizan en ese momento, Sandra, ¿qué realiza? Porque normalmente, para que la gente entienda cómo funciona la mecánica, hay un equipo que hace todo lo que significa el trabajo escrito del sitio del suceso, la descripción del lugar donde se encuentra, si es que se encuentra un cuerpo en el sitio del suceso, obviamente se describe, el yacía, el vestía, el examen externo médico criminalista del cadáver, obviamente que en este caso el cuerpo de
de Víctor no se encontraba en el lugar, se encontraba en el hospital, en la clínica Bueno, alemana. aquí se hicieron los exámenes se pidieron los exámenes de laboratorio, las manchas de la sábana, de todo lo que había en el lugar. Se mandó todo a pericia, todo se cerró el lugar, la pieza de los niños. Y se mandó todo a peritaje, y ahí se empieza el empadronamiento del lugar. Y las casas eran muy grandes, entonces una casa a otra es difícil de encontrar a alguien que haya visto algo, pero sí recuerdo de que alguien vio un auto estacionado blanco en las inmediaciones. En las inmediaciones, sí. Y bueno, se empezaron a hacer todos los seguimientos y a buscar bandas, porque se supone que fue era un robo, pero también era un delito sexual. También se tiene que buscar por venganza, se tiene que buscar todos los frentes de investigación, que tú sabes que uno usa, un abanico de posibilidades que uno baraja en ese momento de lo que pudo haber sucedido. Oye, Sandrita, los papás, entiendo que los papás de Víctor no se encontraban en el lugar. ¿Cómo se enteran ellos de lo que ocurre? No, que estaban ahí. ¿Ese día la fiesta era ahí? No, es que mira, lo que pasa es que la casa es una casa que está hecha como en una ladera de un cerro. Entonces, no es un segundo piso, pero sí la casa está. Ellos viven en el primer piso porque la casa está hecha como así, como, ¿me entiendes? En declive. En declive. Entonces, cuando llega el hermano, no me acuerdo cómo se llamaba el hermano mayor, de la fiesta, él ingresa a la casa y ve al niño, lo ve raro. Él dice, algo le pasa al Bitoco, algo le pasa. Y inmediatamente va donde el papá y le dice, algo le pasa al Bitoco. Y la mamá era enfermera, su papá era médico, y él le grita hacia abajo. Y suben el papá y le empieza a hacer maniobras de resucitación. Y ellos piensan que habían unas pilas botadas, que seguramente cuando tomaron la radio se cayó las pilas. Entonces él piensa que el niño se tragó una pila. Eso es lo que ellos piensan en primera instancia. Entonces él le hace maniobras de resucitación, incluso se manchan con Alejandro, creo que se llamaba el hermano mayor, se mancha con sangre, porque lo ponen en la parte de atrás de las camas y ahí le empiezan a hacer las maniobras. Y después llaman una ambulancia y se van a la clínica, creo que la alemana, con el niño. Exactamente. Exactamente la clínica alemana. Pero, Sandra, a mí me llama mucho la atención una vez que yo quiero ir avanzando un poco en lo que ocurre en la investigación, porque en primera instancia llega la brigada de homicidio y tenemos un sitio de suceso tremendamente alterado. Ya Carabineros ha trabajado en el lugar, ha hecho su trabajo. La persona, la víctima directamente no se encuentra tampoco en el lugar. Empezamos a hacer un empadronamiento y un rastreo del lugar. Ahí es donde tú contabas que se había encontrado las vestimentas de Cupertino en Daur. De hecho, esos pantalones del Cupertino se encuentran como 2 semanas después, porque un colega, José Muñoz, él se acuesta de espalda, y de espalda empieza a hacer una inspección ocular porque el abeto, perdón, era un árbol de ciprés. Y ustedes saben que el ciprés es un árbol súper tupido, que tú miras hacia adentro y no ves nada. Pero cuando él se acostó hacia abajo, por debajo él vio metido así a presión el pantalón. Y cuando lo sacamos, me acuerdo que por el análisis nosotros supimos la contextura
del Del autor, dueño. del dueño. Supimos también que era un hombre que andaba en bicicleta porque tenía muy, muy gastadas las partes interiores de los muslos, ¿ya? La estatura, todo eso Se logró establecer por el estudio. lo pudimos establecer en base a conjeturas por lo que vimos de la prenda, ¿te fijas? ¿Ya? Después seguimos y después más adelante también se encontró las medias que ocupó este hombre, pero ya eso fue con la confesión de él, porque eso estaba mucho más abajo, en una zarza abajo, ¿te fijas? Eh, pero todo o sea, al final este caso, cómo se siguió investigando, pero a mérito de la verdad, este caso fue un antecedente que surgió por un detective que no era de la brigada de homicidio, era de un detective que trabajaba, tengo entendido, en la clínica de la PDI, Sí. que él conocía, él tenía como todos los policías teníamos informantes, él tenía un informante que, que cayó detenido y justo cayó detenido en la celda con uno Que de los compartía. compañeros de delito del Cupertino. Ahora, explícame un poquito a la gente esa parte, mira, porque es interesante saber que en esa policía de antaño y hoy día también se maneja un poco. La policía de investigaciones y sus efectivos tenían muchos informantes. La verdad que no era común las interceptaciones telefónicas, obviamente que no habían internet ni correos electrónicos, por lo tanto la información se hacía, las investigaciones se hacían a pulso. Por lo tanto, los detectives eran asiduos a la vida nocturna, tenían obviamente que estas ruedas de preso que se hacían antiguamente en las mañanas en la lista en la región metropolitana, donde se pasaban en el teatro de la policía, donde todos los detectives de la región pasaban la lista ahí y empezaban a circular todos los detenidos que habían sido detenidos en la jornada para irlos conociendo, porque a la larga los detectives cuando salían a caminar, a trabajar, obviamente ellos decían, volteaban o se les caía el ojo al detective y podía darse cuenta que estaba frente a un delincuente habitual. Entonces, por lo tanto, obviamente que el detective que tenía una mayor cantidad de éxito dentro de sus investigaciones era aquel que tenía esa red de informantes que lo surtían de información y obviamente que en ese caso salió el dato que lograron orientar un poco más a la brigada de homicidio en este caso. Pero hay un detalle que yo no quiero dejar pasar antes de llegar a desarrollar esa línea, es que la jueza de la época, la señora Lucía Baganay, entiendo, estos datos son los que salen en la prensa, que tenía aparentemente una fijación en primera instancia con la familia o con el hermano de Víctor. Creo que él estuvo al comienzo, entiendo que fue cuestionado, que fue sindicado aparentemente como un posible autor. Cuéntame ese detalle, parece que no es tan así. Bueno, primero se dijo que la prensa le dio mucho con que el hermano lo había matado el hermano. Nosotros hicimos, por ejemplo, un seguimiento completo de todo de todo lo que hizo el hermano, todo lo que él hizo, todo se comprobó hasta lo último momento, todo. Eh, de repente, no sé por qué, pero pasa que de repente tenemos un problema de resentimiento y cuando le pasa, cuando la gente tiene dinero, no queremos creer de que tiene que ser alguien, no pudo ser alguien sencillo, alguien común y silvestre, tiene que ser algo más escandaloso, como algo más rimbombante, no sé. La gente es así. Pero bueno, sí, la jueza, bueno, yo creo que se dejó llevar en un momento dado por una información que le dio Carabinero, porque si bien en un momento, hace un rato atrás yo le dije que cuando le hicieron la maniobra de resucitación al niño se mancharon con sangre, el Alejandro se manchó con sangre y fue a la pieza de sus papás a cambiarse ropa. Y el pantalón que se sacó lo guardó en un lugar porque tenía sangre, en un lugar, en un cajón.
y eso lo estaba viendo un funcionario de Carabineros, y él creyó como que lo estaba escondiendo, Mm. como que lo estaba escondiendo para que los papás no lo vieran, ¿no? Él estaba sacando un pantalón porque no podía entrar a su pieza, porque la pieza era un sitio de suceso donde no podía entrar nadie, estaba sellado, era el sitio de suceso, no podía entrar nadie, no podía sacar su ropa porque no podían ingresar ahí, ¿te fijas? Exacto. Entonces él sacó un pantalón de su padre para ponerse y se cambió lo que tenía, pero eso se vio mal visto y esa información se la dieron a la jueza, ¿ya? Yo creo que, por ejemplo, ocurrió en la época, porque lo que tú me comentas, y si hacemos una retrospección o analizamos las situaciones de hoy día, una familia acomodada de un recurso económico alto, donde en primera instancia aparece como un posible autor, un familiar, un hermano, la gente va a empezar a pensar, la policía quiere cubrir al hermano, quiere para que la gente, van a culpar a la primera persona que encuentre de escasos recursos y lo van a pasar detenido diciendo que es el autor por cubrir al hermano. ¿Pasó algo de eso? ¿Eso es lo que tú dices, Sandita? Sí, 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 eso es lo que digo. Ujú, Lamentablemente pasa mucho, ¿ya? ujú. Y pasó incluso en el caso de Anfros Papi. Sí. Sí, en el caso de Anfros Papi también, por ejemplo, bueno, también ese otro tema, cuando van a hacer la reconstitución de escena y llevan al niño PPB en el portamaleta del asunto y dicen, llevaban al niño escondido. Ese otro tema también del caso de Anfros Papi. Pero bueno, ese va a ser Es un para tema que otro. fíjate que tú te adelantas un poquito de mi pensamiento, y eso es un tema que a mí me gustaría tocar, pero quiero, como siempre, quiero tener de invitado a la gente que participa en la diligencia para que ellos nos cuenten desde dentro qué es lo que pasó. Yo quiero, en este espacio, el pequeño espacio, quiero invitar a nuestras personas que nos están viendo por nuestra plataforma de YouTube a que hagan las preguntas, a que hagan las consultas. Estamos completamente en vivo, hemos tenido dificultades para llevar el programa hoy, pero hemos ido reinventando este programa y volviendo a tomar, ¿no es cierto?, el control. Hay una pregunta que nos hace un Vicente Almonacid, que me dice, ¿por qué a la Policía de Investigaciones, Sandra? Yo no lo tengo idea, yo me declaro incompetente al tiro, no es de mi época, pero dice, amigo, ¿por qué a la Policía de Investigaciones en esa época se le llamaba la policía política? ¿Sabes tú, Sandrita? Porque tengo entendido que existía una policía política. ¿Ya? Tengo entendido que existía una parte que era como la parte de inteligencia y había una parte que trabajaba la parte de política, Ujú. pero era una parte de la policía de investigaciones que trabajaba la parte política. Mm, bueno, y muchas veces también la Policía de Investigaciones estábamos en esa época, porque nos han cambiado de ministerio varias veces, el Ministerio de Justicia, el Ministerio, varios lados. Yo creo que nos hemos librado de estar en el Ministerio de Salud, pero hemos estado como en más de un ministerio dando vueltas, y en algún momento solamente éramos reconocida como una policía judicial, y de ahí en adelante, obviamente, la institución se fue perfeccionando, fue adquiriendo, y obviamente que sus efectivos hoy día tienen un alto estándar de trabajo. Y lo que Pero, siempre hemos sido es ujú, apolíticos. Jamás hemos sido políticos. Nunca. Yo nunca vi, jamás vi que hayamos sido, jamás, de alguna, siempre estuvimos eh, solamente preocupados de la investigación, jamás de la política. así es. Oye, y en algún momento me pregunta Mauricio Encina, el hermano Estuvo detenido, ¿estuvo detenido? sí, estuvo detenido. Que incluso nosotros nos miramos y decíamos, ¿por qué? ¿Pero mérito a quién? O sea, nosotros lo teníamos totalmente descartado y decíamos, ¿por qué está detenido en base a quién? Y fue en base a lo que te recién te conté. Mm, lo más probable. Avancemos ahora a la investigación. Ya llegamos a cierto suceso, llegó este dato, este antecedente de una persona que había sido informante de un colega que trabajaba o habría estado trabajando en la clínica institucional. Por lo tanto, le llegó esta información de un compañero de delito que cae detenido, que comparte la celda y que dice que una persona de nombre Cupertino Andaur se No, estaba, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué fue? ¿Cómo lo dice? él dice él dice, yo
yo tengo el apodo de la persona que cometió ese delito. Solamente el apodo, ¿ya? Pero no quiso dar nada, ningún antecedente, absolutamente nada. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Un colega, que en este momento, Dios lo tenga en su santo reino, Pedro Salazar, un excelente policía, se infiltró como gendarme. Se infiltró como gendarme y él fue y le ofreció todas las garantías a este joven, a este delincuente, digamos, que estaba por 8 delitos, que había sido el compañero de delito de Cupertino, pero estaba, creo que por un delito menor. Y ni siquiera, para no caer, no sé si era el compañero de delito, pero sí sabía que el apodo, ¿ya? Y se le ofrecieron garantías y él dio el apodo del Cupertino. Y ahí empezamos nosotros el trabajo de investigación con el Departamento de Asesoría Técnica. ¿Te acuerdas del apodo? ¿Ah? El ¿Te CUPE. acuerdas del apodo? El CUPE. El CUPE. Y ahí se hizo un trabajo, pero de inteligencia, con el Departamento de Asesoría Técnica de la PDI, que es una maravilla, y se logró establecer el nombre, y que este hombre vivía en Talca. Y ahí se fue un grupo de colegas a detenerlo. Y recuerdo que lo detienen, incluso yo no fui en ese momento, no participé en eso, y lo encuentran andando en bicicleta, lo detienen andando en bicicleta, ¿ya? Y cuando lo traen a la unidad, se llama la jueza. Y la señora Lucía Baganay estaba en el momento cuando este hombre llega, pero este hombre cuando llega a la unidad no sabe que la señora que estaba ahí era la jueza. Él piensa que es la jefa de unidad o piensa que es una funcionaria de la PDI. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque él se retracta después. Él declara, él da toda la declaración, confiesa que él fue el autor y todo. Pero después, una vez en el tribunal, él se retracta y dice que le pegaron. Que por eso dice eso, que no, que lo flagelaron, que le investigaron. Pero él no sabe que la persona a la cual, cuando él dio la declaración, la persona era la jueza. En ese tiempo se trabajaba de esa manera, la jueza estaba ahí y la jueza, bueno, en el sistema era, ella investigaba, analizaba el delito, dictaba pena, obviamente que ese sistema hoy día ya no existe. Mira, hay una chica, hay una señorita Tatiana, dice Aldunate, que por nuestra plataforma de YouTube, y les agradezco a los que están siguiendo después de todas estas interrupciones que tuvimos, nos pregunta cuánto tiempo pasó desde el crimen hasta la detención de Cupertino Andaur. Mira, no sé, pero creo que fueron unos 6 meses, puede ser. No, ¿Fuerte mira, tiempo? sí, fue bastante tiempo. Son 30 y tantos años, así que me perdonen, pero fue mucho tiempo. Uh-huh. Fue bastante tiempo. Y yo creo que trabajamos tanto, yo me acuerdo esa noche cuando trabajamos tanto, que yo llegué, que era año nuevo, que llegué, porque siempre me cambiaba ropa para la cena de año nuevo, y me acuerdo que me llegué y me tendí en la cama y no desperté hasta el otro día. No hubo año nuevo ese día para mí. Bueno, como muchas veces, pero trabajamos mucho, y como siempre la PDI, o sea, nunca vamos a dejar, nunca vamos a ser chuecos, nunca vamos a dejar a una persona que no es verdaderamente culpable detenida. Preferimos dejar libre a una persona pero no vamos a dejar a un inocente detenido. Sandrita, ¿Mm? tú recién usaste un término muy especial y hablaste de que el colega un colega nuestro se infiltró o se hizo pasar como un funcionario de gendarmería para poder obtener esta información directamente
de este delincuente detenido. Pero tú sabes mucho más de infiltrados, pues. Tú trabajaste investigando un homicidio bastante interesante que yo quiero tener también en este programa en algún momento. Te quiero invitar también para ese programa, donde estuviste infiltrada en el mundo de la prostitución en nuestro país, en pleno centro de Santiago, ¿no? Sí, es que, ¿sabes que se daba mucho? Es que, mira, ese caso es como muy emblemático, pero no era Ujú, solamente ese, es que eran muchos casos, ujú, eran tantos casos que tenías que hacerte, que de repente te decían, eh, recuerdo, de repente los colegas te decían, necesito que te vayas a juntar con tal persona en este momento, no tienes que llevar pistola ni nada, y ¿cómo lo hago? No, tú tienes que, y yo de repente iba en el momento ideando cómo hacerlo y rogándole a Dios que no me fueran a descubrir y así, o sea, tengo montones de anécdotas, sí, montones de cosas, y no solamente yo, sino que todas mis compañeras. Yo de repente a mí me da cosa pues, que me salga yo nomás, pero son todas mis compañeras, todas las policías, todas siempre, y todo nos ha tocado de ujú. hacer esas cosas. De De hecho, repente las cosas más rimbombantes, que a la gente le gusta más, porque son más pícaras, porque todos me decían, oye, eh, por ejemplo, cuando yo estuve en la prostitución, me decían, oye, y me acuerdo que un jefe, un periodista le dijo, no, le dijo, sí, ella, y de hecho hasta se compró una casa, te fijas, y el periodista decía, oh, se compró una casa, yo le decía, sí, yo le seguía el juego, ¿cachai? O sea, te fijas, porque la gente, pero, porque de hecho uno de tus vinos se llama justamente así, La Infiltrada. sí, sí. Mira. No, no, y nunca he podido contar las cosas que me pasaron ahí porque ¿sabes qué? Porque yo decía, un programa de trasnoche, porque de repente sabes tú que yo converso con lo que me enseñaron esas mujeres. Yo digo, de repente yo cuando voy a hacer reuniones de mujeres, les cuento y yo, mira, mantengo la atención de todas las mujeres porque me dicen, oh, no puede ser, porque le digo, mire chiquilla, esto se hace así, para esto se hace así. Para esta otra, si ustedes quieren hacer esto se hace así. Entonces, todas felices conmigo. Oh, no te vas a tener que escribir un libro, no. Porque hay muchas cosas que son Sandrita, como súper fuertes. sí, vamos, es que ya ahí ya te llevé justamente a otro A tema otro lado. que queremos y te quiero dejar invitado por eso. Pero para que vayamos cerrando el tema un poco, que tenemos que entender que Cupertino Andaur fue condenado por sodomía con resultado de muerte a cadena perpetua, más 20 años por robo con homicidio. La persona que lo salvó de enfrentar, ¿no es cierto?, paredón de la muerte, fue ni más ni menos don Eduardo Frei, mientras era presidente, que le concedió el indulto y por lo tanto él no fue ejecutado o no fue ejecutado en democracia, porque estamos hablando de un periodo en democracia. Cuéntame, señorita. Ya, pero ¿sabes qué? Los papás de Víctor nunca quisieron, nunca quisieron que él fuera condenado a muerte, porque ellos dijeron, nosotros no queremos que este hombre esté en como en la misma condición, en el mismo lugar donde está nuestro hijo, Mm, ¿ya? Lo que sí nosotros nos vamos a preocupar, nosotros vamos a preocuparnos la vida de nosotros, de que él jamás en la vida salga libre. Nuestra vida va a ser preocuparnos siempre que él nunca salga libre. wow. Sandrita, hay una pregunta que nos hace, yo cada vez que miro, mis queridos amigos, que estoy mirando hacia abajo, no es que no le esté poniendo atención a Sandra, ¿eh? Yo estoy mirando muy atentamente las consultas y las preguntas que ustedes están haciendo en vivo, porque les recuerdo, este programa es nuestro primer programa en vivo, por eso hemos tenido algunas dificultades y por eso estoy muy preocupado de esto. Hay una pregunta que nos hace Paulina Acuña y dice, ¿cómo manejan en casos complicados el que no les vayan a hacer daño a alguno de sus familiares? Ustedes que están, la gente de los detectives que estamos metidos ahí, donde las papas queman, a veces los que están ligados a investigaciones del narcotráfico, ¿tomamos algunos resguardos para eso? Mira, gracias a Dios, fíjate que eh, yo creo que vivimos en la etapa que nos tocó ser policía, a mí por lo menos,
Los delincuentes no eran tan avisadores. Lamentablemente ahora, con todos los que han entrado, los sicarios y todo eso, yo ahora tendría miedo. Pero antes no había, antes hasta los delincuentes tenían su ética. Ujú. Eh, pero ahora yo ahora tendría miedo. Antes, no, fíjate, no, creo que no. Creo que siempre había un respeto y yo creo que incluso a la PDI igual tiene su respeto. Igual nosotros siempre estamos como que nos cuidamos mucho entre nosotros también, entre nosotros como Bueno, policía. hay otro de nuestros amigos que nos está viendo que dice que en realidad no es que no tengan respeto, es que no tienen miedo. Así dicen en la Policía de Investigación, que tienen miedo. Y habla también de un texto de un libro ahí, El Príncipe, donde aparecen muchas cosas, no sé el libro, no lo conozco, no lo he leído, y dicen que nos tienen miedo. Ahora, el juicio. ¿Cómo fue el juicio de Andaur? ¿Cómo lo llevó? ¿Tuvo un abogado defensor? ¿Funcionaba más o menos parecido a lo que conocemos hoy día? Con una defensoría, pero obviamente no con ese nombre en esa época. ¿Funcionaba de esa manera en esa época o no, Sandita? Bueno, estaba ¿no? El otro Ujú. sistema, no estaba el sistema de ahora, el procesal penal de ahora. Exacto. Pero este hombre eh, ha, ha hecho muchas declaraciones, la prensa le ha dado mucha cobertura, entonces él, como te digo, incluso ahora yo estuve leyendo un libro de un periodista donde, bueno, la persona que trabajó el caso se da cuenta de que se trata de este caso, que es no me acuerdo cómo se llama, el de Pinto, del caso de Carlos Pinto, el ¿Ya? último libro que escribió, Ujú. el libro de Carlos El director lo Pinto. está buscando en este momento, le escucho las teclas. Ya, Está buscando el nombre. ese libro, ese libro trata de este caso y lo está poniendo como un héroe este patán. Chuta. ¿Ah? Es Ya. otra, ojalá que sea que sea un invento, porque te digo yo, para mí, a mí no me gustó para nada porque es como una biografía de Cupertino Andaur, Ujú. donde él queda como un héroe. Entonces Porque, no lo vamos a promocionar, no le vamos a decir a la gente el nombre del libro. no, No, porque lamentablemente la verdad es casi como que él hubiera, como que cometió ese delito porque fue por algo, no, es no, sí, horrible. Andaur, yo lo he visto en algunas declaraciones y Andaur siempre le echa la culpa a la droga, que él dice que nunca había consumido No, pero es droga que ahora, y que ese día se había siempre drogado. especulando, él siempre, Mm, y hay gente que le cree, no falta sí, el tonto que le cree. es que hay de todo en la villa. ¿Qué Mm. pasó con los cómplices de Andaur? ¿Fueron detenidos, los reconocieron, aunque ellos no participan directamente en el homicidio, ni mucho menos en la actividad que hizo con el cuerpo Andaur, pero pasaron detenidos en algún momento? No me recuerdo, la verdad, ¿No? no recuerdo, no recuerdo de ello, no. ¿Tú tuviste contacto después con los papás de Víctor? Yo tuve una entrevista con el Cupertino y me acuerdo No. que yo tenía tanta rabia, que decía, uy, cuando ve a este hombre, porque como mi hijo era igual era igual a mi toco, de la misma edad, decía, cuando lo vea, uy, me dan una ganas de cachetearlo y todo, pero cuando lo vi, no hice nada. Y me acuerdo que él haciéndose la víctima me dice, yo no sé por qué cometí eso, o tiene que haber sido la droga, porque yo siempre sentaba a mis nietos en las rodillas, nunca les hice nada. Pero estos hombres son tan mentirosos, que Mm. no le creo nada, en todo caso. Tiene que igual haber sido un pedófilo. Bueno, de hecho, bueno, yo trabajé en la brigada, en la segunda oleada de la Brigada Investigadora de Cibercrimen, cuando ya le dimos un formato un poquito más profesional de lo que había en su primer inicio, ¿ya? Eh, Sin ser informático, ¿eh? Yo no soy informático, pero yo hacía las investigaciones de campo. Y más o menos entendí cómo funcionaba la mente de un pedófilo, y la verdad que son como bien especiales. Hay varios tipos y da para un programa aparte para hablar de este tipo de gente. Pero obviamente que aquellos que atentan contra lo más sagrado de nuestra vida, que son nuestros hijos. Y yo sé, Sandita, que usted era muy buena para
los aletazos, por decirlo de esa manera, que usted era reconocida por tener una mano muy hábil, muy rápida y muy certera. Me cuesta pensar de que se ha contenido de esa manera y me parece muy bien que lo haya hecho, porque la verdad que no era la idea, obviamente, de tratar a la gente de esa forma. Pero, ¿qué pasó? La pregunta era otra. Quería preguntarte si tú después tuviste algún contacto con la familia de Víctor, no con Andaur, con la familia de Víctor Zamorano. No, después ellos se fueron a Estados Unidos. Ellos no querían estar más aquí, se fueron. Ujú. Nunca, no ellos. Yo creo que el dolor fue tan grande de ellos que no quisieron estar más aquí en este país. Ujú. Se fueron. Se fueron, Chuta. se fueron. No, me imagino. Ella era americana, Mm. ella era americana. Fíjate que este señor Cupertino Andaur solicitó, porque obviamente cuando se le condena a cadena perpetua, pasan 20 años y ellos tienen la capacidad de poder solicitar algún tipo de beneficio. Beneficio, y vuelvo a reiterar para los que quizás no nos estaban viendo en ese momento, beneficio que estaba ya utilizando al momento que comete este delito. Él ya tenía esa salida dominical. Y en dos oportunidades, la Comisión Técnica de Gendarmería le negó, en tres oportunidades, le negó obviamente, la salida o algún tipo de beneficio. Este consejo técnico, para que la gente que nos está viendo entienda cómo funciona, en cada uno de los recintos penitenciarios se reúne un consejo técnico cuando alguno de los internos lo solicita o tiene la posibilidad de solicitarlo. No es que este consejo técnico tome el listado de los presos y diga, a ver, a este le corresponde, a este no le corresponde. No, no funciona de esa manera. Simplemente ellos, a las personas que lo quieren solicitar. Esta comisión técnica la conforman normalmente el alcaide, el jefe interno, un psicólogo, el jefe de taller, si es que este interno está tomando algún tipo de taller que le permita reinsertarse socialmente, un asistente social y un abogado que revisa todo la parte judicial de este tema. Y revisan lo que es la conducta que ha tenido durante el tiempo que ha estado preso este candidato, por decirlo de alguna manera, cuál es el comportamiento que tiene al interior del penal, lo analizan y obviamente que consideran por qué delito y cuál fue el alcance del delito que tuvo la persona que está detenida. Y en dos oportunidades se le negó su condición de salida dominical. Lo que no logré encontrar, y si alguien que está viéndonos hoy día en directo, es saber exactamente en qué condición está hoy día. ¿Está fallecido? No lo sé. Lo traté de buscar, hice todo lo posible urbanamente. No creo que esté fallecido, no creo. No. Pero yo creo que la ley debiera ser tan dura, o sea, ningún hombre, ningún delincuente que cometa un delito contra un niño puede tener ninguna, pero ninguna garantía, pero ninguna garantía. Ninguna Ninguna, garantía. nunca en la vida. Sabes tú que yo me acuerdo que estaban haciendo la reconstitución de escena y estaban tapando, y yo decía, ¿por qué lo tapan? ¿Por qué lo tapan? Sáquenle las trazadas de la cara a ese hombre. Y me acuerdo, yo siempre he sido como, bueno, tú me conoces, yo siempre he sido media... eh, eh, y me acuerdo que estaba ahí, no quise ir a la reconstitución y me quedé en la piscina de la casa. Y estaban justo, habían unos juguetes de él. Y veo los juguetes yo hoy todavía me emociono. Y se me caen las lágrimas, me acuerdo. Y me sacan una foto los periodistas. Y me acuerdo que mi jefe, en ese momento, no voy a decir quién, me llama a la oficina y me reta. Y me dice, ¿cómo se le ocurre? Me dice, estar llorando, una policía no puede estar llorando. No puede estar llorando. Era un niño.
podría haber sido mi hijo. Y somos seres humanos, ¿cierto? Exacto. Fíjate que tú lo tocas de una manera súper sensible y yo quiero contarle a la gente que nos está viendo hoy día, en la Brigada de Homicidio, que somos personas que estamos ligando con lo peor de la sociedad, con gente homicida, con gente que se suicida, no estoy hablando de que sea lo peor ellos, estoy hablando de los homicidas en este caso. Pero tenemos nuestro corazoncito. Yo les quiero comentar y quiero ser súper infidente. En la época que yo estuve en la brigada y teníamos, por ejemplo, se nos notificaba que había fallecido un lactante y nuestro jefe de grupo o la persona más antigua, si estaban en ese tiempo en las condiciones de tener un hijo en esa etapa de lactancia, ellos no asistían a los sitios de suceso. Yo diga, no, yo no voy. Yo no iba. Porque porque claramente se nos afecta un kilo mucho poder asistir a un sitio de suceso cuando estamos con nuestros hijos en esta etapa. Fíjate que a mí me pasó cuando trabajé en esta parte de la pornografía infantil, yo tenía a mi hijo mayor que hoy día tiene 17 años. Era un bebé, era una guagua, y él en las mañanas, en los fines de semana, se pasaba para la cama, jugaba encima mío, se paraba con sus piececitos, se me tiraba. Hoy día no lo podría hacer porque me provocaría un infarto, porque está como enorme. Pero cuando me pasaba eso y yo me expuse constantemente durante un tiempo a todas estas imágenes de la pornografía infantil, fue tan fuerte, fue tan chocante verlo, que a mí me produjo cambios personales en mi vida diaria con mi hijo. Por eso entiendo a las colegas que trabajan en delitos sexuales que cuando llevan a sus hijos a un jardín infantil se complican porque han tenido que investigar tanta cosa que quizás les ha pasado a más de uno en uno de esos tipos de lugares. Somos humanos también. Y eso en lo personal siempre me he preocupado de mis intervenciones en televisión, de tratar de decir, oye, la gente que está detrás de esa placa, a la que amamos tanto, somos seres humanos. Nos equivocamos, tenemos acierto y tenemos sentimiento, como lo está demostrando en este momento Sandrita. Sabes tú que en una oportunidad, algo bien cortito, estaba delitos sexuales. Nunca quise trabajar en delitos sexuales porque, por una cosa personal. Bueno, la cosa es que, me acuerdo, llega una señora con una niñita y le digo, ¿yo es la mamá? No, me dice, no es la mamá, soy una vecina. Entonces le digo yo, ¿por qué? Porque me dice, la mamá falleció y el que lo viola es el papá. Oh, Y resulta que la violaba el papá cuando fueron a enterrar a la mamá. El papá la violó. Y ella, sabes tú que en la noche, ellos no tenían piso de madera, y ella se acostaba debajo de la cama, porque el papá llegaba oh, apurado, se acostaba debajo de la cama para que el papá no la encontrara, ¿ya? Oye, y el papá, oye, eran cosas tan atroces, y el papá igual la tiraba de los pies y la sacaba, y mm, tenían solamente como un ropero, que donde estaba el hermano más chico, y ella no quería hacer ruido para que su hermanito, porque decía, el hermanito le decía, ¿qué está pasando? ¿Sabes tú que fue tanto? Me acuerdo que fue tanto que yo le digo, espérese un momentito, caballero. O sea, es que me fui y lloraba, sé que eran ahogo, lloraba. No podía atenderlo, no podía atender a la niñita, porque yo decía, yo la tengo que contener. Y yo decía, ¿cómo esta pobrecita? Dios mío, es terrible. Y sabes tú que nosotros, porque vi una pregunta por ahí, nadie nos contiene a nosotros, no, nadie, mm, no, yo por lo menos nunca tuve un psicólogo, nunca tuve a nadie. Yo vi, de hecho, hasta el día de hoy, sabes tú que yo veo los cuchillos y veo, me tocó, me acuerdo en sitio, una vez en homicidio, sacarle un, un cuchillo a una niña que estaba violada y tenía el cuchillo aún en el pecho mm, y se lo tuve que sacar. Y todas esas cosas, sabes que aún yo las tengo, todavía en tu cabeza. me toca cabeza. Bueno, nos fuimos para otro lado. No, pero fíjate que es tremendamente interesante. Y, la verdad que en la conversación se puede abrir hasta eso. Mira, ahí Gonzalo te estaba preguntando lo que tú estabas comentando. Mira, fíjate que te voy a hacer una pregunta
pero no puedo dejar pasar un comentario que hizo una de nuestras panelistas estrella del programa Top Policial, que es Margarita. Margarita Rojo estaba hablando de lo que es el, el abuso de los menores, la violación de los menores que atenta contra, ahí dice Margarita, gracias querido director, la pedofilia es un acto criminal en contra de nuestros niños, porque hay un comentario de Juan Rivera que dice, ojo, con la ESI quieren legalizar la pedofilia. Son temas que Margarita ha tocado, pero extensamente en otras redes sociales de amigos de este canal de YouTube, y que la verdad que nos está poniendo en alerta de lo que está ocurriendo hoy día con lo que se quiere hacer con la pedofilia. Es un tema súper complicado que viene de a poco, ¿ah? Que todos los años va corriendo un poquito el tejo, que de a poquito va normalizando ciertas situaciones para que cada vez más se tienda a que un menor de edad, un chico de 11 años, de 12 años, sea libre de poder decidir si puede acceder o no a una actividad sexual. De 11 años. ¿De qué estamos hablando? Son niños que tienen que tener otro tipo de actividades. Pero hay que tener mucho ojo. Yo no voy a profundizar el tema porque es muy serio y no tengo la altura de mira y ni el conocimiento que tiene Margarita, que lo está investigando hace mucho tiempo, hace muchos años que investiga este tema, y yo creo que va a ser un tema que le hemos sugerido que toque en nuestro canal. Pero quería preguntarte, con toda la experiencia que tú tienes, Sandrita, eh, y con todo lo que has visto en esta carrera policial, ¿tú eres partidaria de la pena de muerte? No, no soy partidaria de la pena de muerte. No, porque la pena de muerte abarca a otras personas. Porque, por ejemplo, si mi hijo es un delincuente y cometió un delito, ¿tú sabes lo que yo voy a sufrir con eso si lo matan? Y yo no cometí el delito, y yo soy su madre. Y su hermano también va a sufrir, y su abuela va a sufrir. Entonces, un grupo va a sufrir, todos esos van a sufrir. En cambio, yo sí, lo que sí haría es que él estuviera pero una pena efectiva, una pena efectiva, no esa, ay, que estuvo 10 años y una buena conducta para afuera. No, pero perpetua, con perpetua, que nunca más en la vida saliera. Nunca más en la vida saliera. ¿Entiendes? Entiendo, Sandrita. Sandrita, ya vamos a ir cerrando el programa. Originalmente dijimos media hora y la verdad que hemos estado al aire mucho más tiempo que eso. Yo agradezco absolutamente tu buena voluntad y las gracias de compartir esto. ¿Qué quisieras decirnos? ¿Quieres dejarnos algún mensaje final? ¿Quieres comentarnos algo? Decirnos, hagamos algo. Te dejo la Bueno, pantalla para ti, por favor. yo quiero a la gente decirle que no crean todo lo que dicen, lo que dicen, lo que de repente sale en la prensa. No es así, no todo es así. No crean, la investigación a veces es totalmente diferente, totalmente diferente. A veces dicen, no, no son los autores. Ustedes vean primero lo que dice la policía, lo que la policía dice, su policía jamás va a estar culpando a alguien que no corresponda. Se van a demorar, pero créanles a ellos, por favor. Tienen una policía de lujo. La PDI es una policía de lujo. Me Buenas parece muy bien. Buenas noches, Sandrita. Quiero agradecerles a todos el tiempo que han invertido por estar, por seguirnos. Hemos tenido una cantidad de gente en línea y que han sido fiel a nuestro espacio. Yo les agradezco con el alma este primer espacio de Top Policial Retro, donde justamente queremos traer a la palestra, a la conversación, a nuestros colegas, ya sea de Carabineros, de la Policía de Investigaciones. No tenemos ninguna dificultad en eso para conversar de algún tema que realmente sea de interés, donde queremos develar lo que efectivamente pasó o no pasó dentro de lo que dice la prensa o lo que realmente ocurrió. Las policías cometemos errores, querida Sandrita, y eso es cierto. Hemos cometido errores y en eso estamos plagados y hemos tratado de evitar que día a día caiga. No tengamos esos problemas. Pero queremos seguir adelante, queremos tener una policía cada día más justa, más profesional, y por eso, señores, yo les agradezco este espacio. Los quiero invitar también a aquellos que quieran auspiciar, que quieran aquellas empresas que quieran ser parte de nuestro staff de auspicio y quieran compartir con sus productos acá en nuestro programa, por favor, tomen contacto con nosotros. Ahí está
va a aparecer nuestro querido correo electrónico, toppolicialtv@gmail.com. Lo estamos esperando, muy gustosos de poder trabajar con ustedes. Gracias por esta recepción, les agradezco y mil disculpas por todos los problemas que hemos tenido al aire, pero ha sido nuestro primer programa al aire y yo lo he disfrutado muchísimo. Gracias, Sandrita, una vez más, y te dejo comprometida para hablar una vez más en nuestro programa. ¿Bien? Ya. Buenas noches. Un beso grande. Ya. Chao. Chao a todos, gracias. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.